Bienvenidos a Lo Prohibido. Hoy nos metemos en un tema que ha dado para hablar, y mucho, en Colombia. Las acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ni nada menos por supuestos nexos con el paramilitarismo. Y para esta inmersión, vamos a bucear en un documento que lo defiende, pero con muchísima fuerza, frente a esas acusaciones. Así es. Lo que queremos hacer hoy es entender bien, a fondo, los argumentos que este documento presenta. Descifrar la lógica, ¿no? Y cómo construye una narrativa para contrarrestar esas acusaciones contra Uribe. Claro, porque hay que recordar que este documento ofrece una sola perspectiva. Es solo una visión dentro de un panorama mucho más amplio. Totalmente. No pretende ser la verdad absoluta, para nada. Es una interpretación de los hechos. Y esa interpretación, parte de negar completamente cualquier vínculo de Uribe con grupos paramilitares, sobre todo con las AUCE. De hecho, va más allá de solo negarlo, ¿cierto? Sí, por supuesto. No se queda la negación, sino que las tacha de ataques con motivaciones políticas que solo buscan dañar la imagen de Uribe. Y un pilar fundamental de su defensa es precisamente el proceso de desmovilización de paramilitares y guerrilleros también, que se llevó a cabo durante su presidencia. Desmovilizaciones que, si no me equivoco, según el documento, involucraron a miles de combatientes. Exacto. El documento resalta que bajo el gobierno de Uribe se desmovilizaron más o menos 30.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Una cifra sin duda considerable. Y no solo eso, enfatiza que estas desmovilizaciones se hicieron dentro del marco legal de justicia y paz, que buscaba que los responsables, respondieran ante la justicia. O sea, evitar impunidad. Correcto. No se buscaba un simple desarme. Se pretendía un proceso para esclarecer los crímenes, que se reparara a las víctimas y que se juzgara a los culpables. Y aquí entra en juego otro punto que el documento resalta mucho, ¿verdad? La extradición de varios líderes paramilitares a Estados Unidos. Así es. El documento argumenta que muchos de los jefes paramilitares, especialmente los acusados de delitos graves, fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar la justicia allí. Y lo presenta como una muestra del compromiso de Uribe con la lucha contra la impunidad. Claro, pero esta extradición también ha generado controversia, ¿no? Sí, claro que sí. Algunos críticos dicen que precisamente la extradición impidió que se investigaran a fondo las conexiones de los paramilitares con sectores políticos y económicos aquí en Colombia. O sea que la extradición podría haber servido para silenciar a algunos que sabían mucho sobre la verdad del paramilitarismo. Esa es una de las críticas que se han hecho. Pero el documento obviamente la refuta. Ahora bien, hay algo que me llamó la atención. La mención a Carlos Castaño, el mismísimo fundador de las AUCE. ¿Te refieres a esa supuesta declaración de Castaño donde aseguraba no haber apoyado a Uribe, que incluso lo consideraba un enemigo? Exactamente. El documento le da mucha importancia a esa supuesta declaración. La presenta como prueba de que Uribe no tenía ningún vínculo con Castaño ni con las AUCE. De hecho, van más allá. Mencionan una entrevista a Castaño donde supuestamente hacía estas afirmaciones. Lo curioso, fíjate, es que según el documento, un fragmento crucial de esa entrevista, justo donde Castaño habla de Uribe, ha desaparecido de los archivos del medio que la realizó. Eso sí que levanta sospechas. ¿Y qué interpretación le dan a esa desaparición? Lo plantean como un intento de ocultar información que podría perjudicar a quienes acusan a Uribe. Es decir, sugieren que hay una especie de conspiración para silenciar pruebas que podrían exonerarlo. Ya que hablamos de episodios controvertidos, el documento también aborda lo de Barranca Bermeja, donde Salvatore Mancuso, otro líder paramilitar, supuestamente presionó a los votantes para que apoyaran a Uribe en las elecciones. ¿Cierto? Pero el documento le resta importancia al incidente, argumentando que Uribe condenó públicamente esa injerencia de Mancuso en las elecciones. ¿Y qué dicen sobre el hecho de que Uribe conociera a Mancuso? Argumentan que era algo inevitable, pues ambos vivieron en Montería en la misma época, que su relación era casual, sin implicaciones políticas o criminales. Una simple coincidencia, entonces. Eso es lo que plantea el documento. Otro punto que tocan es la comparecencia de varios líderes paramilitares ante el Congreso en 2004. Sí, un episodio que generó mucha polémica. Pero el documento intenta desligar a Uribe de cualquier responsabilidad en ese asunto. Exactamente. Argumentan que la invitación a los paramilitares vino del Congreso, no del gobierno de Uribe. Que él no tuvo nada que ver en esa decisión. O sea, que fue iniciativa del Poder Legislativo, no del Ejecutivo. Esa es la versión que se presenta. Y para reforzar la defensa de Uribe, recurren al testimonio de Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo. ¿Te refieres al ex paramilitar que ha sido clave en este debate? Exactamente. El documento cita a Sierra para desacreditar las acusaciones contra Uribe. ¿Y qué dice Sierra en este caso? Según el documento, Sierra afirma que nunca se reunió con Uribe y que no tiene conocimiento de que Uribe haya tenido algún tipo de relación con el paramilitarismo. O sea, usan el testimonio de un ex paramilitar para desmentir las acusaciones. Así es.
Y no solo eso, también mencionan una acusación de Sierra contra Piedad Córdoba y Iván Cepeda, dos de los críticos más fuertes de Uribe. ¿Y de qué se trata esa acusación? Sierra afirma que Córdoba y Cepeda lo visitaron a él y a Mancuso en una prisión en Estados Unidos con el objetivo de presionarlos para que declararan en contra de Uribe. Vaya giro. Sin duda. Lo usan para presentar a los críticos de Uribe como personas dispuestas a manipular la justicia para dañarlo. Y ya para terminar esta primera parte, hablemos de la acusación de que Uribe usó la extradición de paramilitares para extraditar la verdad. Un tema delicado, sin duda. Y como era de esperarse, el documento rechaza esa acusación de forma categórica. ¿Y qué argumentos usan para refutar esa idea? Argumentan que el gobierno de Uribe exigió a Estados Unidos que garantizara el acceso de las autoridades colombianas a los paramilitares extraditados para que pudieran ser interrogados y procesados en Colombia. Es decir, no se buscaba silenciar a los paramilitares, sino que rindieran cuentas ante la justicia colombiana. Esa es la versión que presentan. Aseguran que se firmó en acuerdo con Estados Unidos para que los paramilitares extraditados colaboraran con la justicia colombiana y contribuyeran al esclarecimiento de la verdad. Un punto clave para entender la complejidad de este caso. Sin duda. En la siguiente parte, analizaremos otros aspectos de este documento y exploraremos las diferentes perspectivas que existen sobre la relación de Uribe con el paramilitarismo. Si retomamos nuestro análisis, es clave recordar que este documento, aunque defiende a Uribe con mucha pasión, no está libre de cuestionamientos. Hay vacíos, cosas que no menciona, y por supuesto otras versiones de la historia que contradicen lo que plantea. Claro, no olvidemos que estamos analizando una sola perspectiva, una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Y una de las piezas que este documento intenta, encajar a la fuerza es la desmovilización de los paramilitares bajo el gobierno de Uribe. Exacto. Lo presentan como un logro enorme, una prueba irrefutable de que Uribe quería combatir a estos grupos. Pero la realidad es que la efectividad de ese proceso y las condiciones en las que se dio todavía se debaten. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, algunos críticos argumentan que muchas de esas desmovilizaciones fueron más simbólicas que reales, que permitieron que algunos líderes paramilitares escaparan de la justicia o incluso mantuvieran sus estructuras de poder. O sea que no fue un desarme de verdad, sino una estrategia para limpiar la imagen de los paramilitares y que pudieran seguir operando de otras formas. Esa es una de las interpretaciones. Y también se cuestiona si la seguridad democrática, esa política que el documento presenta como la solución mágica para combatir a todos los grupos armados por igual, realmente tuvo un impacto justo en la lucha contra el paramilitarismo. Si no recuerdo mal, el documento argumenta que la seguridad democrática debilitó a todos los grupos armados ilegales, incluidos los paramilitares. Sí, eso es lo que dicen. Pero algunos críticos señalan que, en la práctica, esta política se centró más en las guerrillas, dejando espacio para que los paramilitares se fortalecieran en algunas regiones. Entonces, en vez de debilitar a los paramilitares, la seguridad democrática podría haberlos beneficiado indirectamente. Esa es la hipótesis que plantean algunos analistas. Y si hablamos de temas polémicos, no podemos dejar de lado la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos. El documento lo presenta como un acto de justicia, asegurando que se garantizó el acceso a estos individuos para que fueran juzgados en Colombia. Pero, como dijimos antes, esta extradición también ha recibido críticas. Por supuesto. Para muchos, la extradición fue un obstáculo para llegar a la verdad, ya que dificultó la investigación de posibles vínculos entre los paramilitares y sectores políticos o económicos en Colombia. O sea que al enviar a los jefes paramilitares a Estados Unidos, se les quitó a las víctimas y a la sociedad colombiana la posibilidad de conocer toda la verdad sobre el paramilitarismo. Esta es una de las consecuencias que se le atribuyen a la extradición. Y volviendo a Carlos Castaño, el documento intenta con todas sus fuerzas negar cualquier relación entre él y Uribe, basándose en esa supuesta entrevista en la que Castaño negaba cualquier apoyo a Uribe. Pero esa parte que falta en la entrevista, justo donde Castaño habla de Uribe, genera muchas dudas. Sin duda. Es una pieza que falta y que hace difícil verificar esa supuesta declaración de Castaño. Y lo más llamativo es que el documento no menciona otros episodios que han alimentado las sospechas sobre la relación de Uribe con el paramilitarismo. ¿A qué episodios te refieres? Por ejemplo, las masacres que ocurrieron en zonas donde operaban grupos paramilitares durante el gobierno de Uribe. Masacres como la de El Aro o La Granja, que todavía hoy generan preguntas sobre la responsabilidad del Estado y la posible colaboración con grupos paramilitares. Eventos que, sin duda, ponen en duda la imagen de Uribe como un enemigo acérrimo del paramilitarismo. Exactamente. Y aunque el documento se esfuerza por construir esa imagen, la realidad es que las sombras de estos eventos y las contradicciones que persisten hacen que esa imagen sea cuestionada.
Y no podemos olvidar el testimonio de Salvatore Mancuso, que aunque el documento intenta minimizarlo, ha sido una fuente constante de acusaciones contra Uribe. Recordemos que Mancuso, desde su extradición, ha señalado a Uribe como un colaborador del paramilitarismo, acusándolo de haber sabido e incluso facilitado algunas de sus acciones. Acusaciones que Uribe ha negado rotundamente, pero que han dejado una marca imborrable en este debate, lo que nos lleva a una conclusión inevitable. Este caso está lleno de matices, de versiones opuestas y de vacíos que hacen difícil llegar a una verdad absoluta. Es como estar frente a un espejo roto, donde cada pedazo nos muestra una imagen incompleta, distorsionada de la realidad. Y para reconstruir esa realidad, para acercarnos a la verdad, tenemos que ir más allá de la narrativa de un solo documento, por muy apasionada que sea su defensa. Es decir, hay que analizar las diferentes versiones, comparar las pruebas y reconocer que la verdad puede ser difícil de encontrar, especialmente en un contexto marcado por la violencia y la polarización. Exacto. Y en este caso, la búsqueda de la verdad no es solo un ejercicio intelectual, sino una necesidad moral. Porque lo que está en juego no es solo la reputación de un político, sino la justicia para las víctimas y la posibilidad de construir una memoria colectiva que nos permita avanzar como sociedad. Y mientras navegamos por este, mar de información, con tantas acusaciones, tantas defensas, hay algo que no podemos ignorar: el impacto real del paramilitarismo en la sociedad colombiana. Totalmente. Más allá del debate político, más allá de las figuras individuales, están las víctimas. Miles de personas que sufrieron la violencia, el desplazamiento, el terror que sembraron estos grupos. Familias destrozadas, comunidades enteras marcadas por el dolor, cicatrices que todavía no se han cerrado. Esas historias, esas voces no pueden quedar enterradas bajo el peso de la controversia. Es importante recordar la dimensión humana de este conflicto, el sufrimiento que causó el paramilitarismo. Y es ahí donde la búsqueda de la verdad adquiere una dimensión ética, una responsabilidad moral. No se trata solo de saber si un político tuvo o no vínculos con el paramilitarismo. Se trata de hacer justicia a las víctimas, de entender de dónde viene esta violencia. Claro, se trata de construir una memoria colectiva que no se base en el olvido o la negación, sino en reconocer el dolor, en buscar la verdad, en exigir justicia. Y esa memoria no se puede construir sobre la impunidad, sobre el silencio, sobre negar los hechos. Hay que reconocer las responsabilidades individuales, pero también las estructuras de poder que permitieron que el paramilitarismo surgiera y se expandiera. Los vínculos con sectores políticos, económicos, incluso con miembros de la fuerza pública. Un entramado complejo que todavía no se ha desentrañado del todo. Un entramado que este documento que hemos analizado intenta minimizar, incluso negar. Presenta una versión de la historia donde Uribe aparece como un defensor de la justicia, un enemigo a muerte del paramilitarismo. Pero, como hemos visto en esta inmersión, esa versión no está libre de dudas. Hay vacíos, omisiones, contradicciones que nos obligan a ser críticos, a no aceptar ninguna narrativa como la verdad absoluta. Es como si estuviéramos ante un espejo roto, donde cada fragmento nos muestra una imagen parcial, distorsionada de lo que realmente pasó. Y para poder reconstruir esa realidad, para acercarnos a la verdad, tenemos que ir más allá de lo que dice un solo documento, por muy apasionada que sea su defensa. O sea, hay que analizar las diferentes versiones, comparar las pruebas, reconocer que la verdad puede ser difícil de encontrar, especialmente en un contexto marcado por la violencia y la polarización como el nuestro. Exacto. Y en este caso, buscar la verdad no es solo un ejercicio intelectual, es una necesidad moral. Porque lo que está en juego no es solo la reputación de un político, sino la justicia para las víctimas y la posibilidad de construir una memoria colectiva que nos ayude a avanzar como sociedad. Y este documento, con su defensa tan vehemente de Álvaro Uribe, nos recuerda lo importante que es ser críticos, cuestionar las narrativas oficiales, buscar la verdad más allá de los intereses particulares. Sin duda, porque la verdad no tiene dueño, no pertenece a ningún bando, no se ajusta a ninguna ideología. La verdad es un derecho de todos y es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como sociedad, seguir buscándola. Gracias por acompañarnos en esta inmersión, en este viaje a las profundidades de un tema que nos toca a todos los colombianos. Un tema que nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado, a construir un presente más justo y a luchar por un futuro donde la verdad y la justicia sean los pilares de nuestra sociedad. Esperamos que este análisis les haya dado nuevas perspectivas, nuevas preguntas, nuevas motivaciones para seguir explorando este capítulo tan complejo de nuestra historia. Un capítulo que todavía no se ha terminado de escribir.